Que Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo tan hermoso que nos permite compartir contigo tu programa En Familia con Dios. Sabes, hoy vamos a disfrutar de un tema muy especial. Sé que te va a gustar, que te va a proyectar. En la vida de muchos hombres y mujeres, Dios no está dentro de sus planes, dentro de sus procesos, dentro de su estilo de vida. Algunos a esto le llaman ateísmo. Y sabe, el ateísmo se puede ver de diferentes formas, algunos a través de estudios, donde ellos están comprobando cada día que Dios no es parte de la vida del hombre, sino que una evolución es el que desarrolla al hombre a desarrollarse. Otros en el plano científico, donde la ciencia se antepone a una palabra que declara lo que Dios es y de lo que Dios hace. Pero también en la vida de muchos hombres y mujeres, el ateísmo puede ser en su estilo de vida y en su crianza. Hoy vamos a conocer la experiencia de una parejita que ellos vivieron en ese mundo donde Dios no estaba, donde Dios no existía, donde Dios no era parte. Yo no sé si este es tu caso, pero yo quiero que tú te prepares para escuchar lo que Dios hizo en la vida de ellos y cómo a través de las diferentes experiencias llegamos a la conclusión que a pesar de nuestro criterio y nuestro concepto y de nuestros escapismos, Dios siempre se encuentra con nosotros. Al final del programa vamos a estar orando por peticiones, por dificultades, por luchas. Te animo que de ya marques el 22833000. Son los números de nuestras oficinas, 22833000, y con demasiado gusto nuestros operadores estarán listos para atenderte. Disfruta pues de este tema, el ateísmo dentro de mi casa. Y está con nosotros una pareja que conozco, estimo mucho. Ellos son parte de nuestra congregación. Y el testimonio de ellos es impactante. Yo quiero presentar en este momento al doctor Carlos Salazar. Él es neurocirujano, trabajó por 38 años en el Hospital Calderón Guardia. Aún así sigue ejerciendo su profesión. Y su esposita, Anita Olmedo, que ella es una sierva de Dios, que han trabajado fuertemente. Hoy, a pesar de sus profesiones, Dios los está usando mucho lo que es en matrimonios y ver el trabajo que ustedes hacen es increíble. Y por eso, qué bueno hablar este tema, el ateísmo dentro de mi casa. Doctor, mi pregunta es, ¿por qué llegaste a ese nivel? Porque antes de que conociera, tú vivías una vida donde Dios no existía dentro de ti. Bueno, le agradezco, pastor, la invitación. Espero que nuestro testimonio ayude a alguno de mis hermanos. Eh, Cuando yo nací en un hogar muy religioso y que tenían a Dios prácticamente en primer lugar. Pero cuando yo entré a la universidad y comencé a estudiar y ya cuando me gradué, etcétera, Dios pasó a no existir. Lo metimos allá en un baúl y lo tapamos. Conforme fue pasando mi vida profesional, ya yo me hice neurocirujano, cirugía de cerebro, y el cerebro pues es la computadora que manda el cuerpo. Entonces uno tiene un orgullo y tiene una vanidad tan grande que incluso llega a creer que uno es Dios, porque uno tiene la vida en sus manos y una cosa mal hecha puede dejar a un paciente muy dañado. Claro. Por lo tanto, las cosas fueron realizándose y yo en Dios ni pensaba. No, esto, ver desde el punto de vista de ahora que uno ve las maravillas que Dios hizo, en ese tiempo yo no pensaba eso. Era el desarrollo de la evolución, que así fue, la evolución del cerebro llevó a lo que estamos hoy en día. Y yo no pensaba nada en Dios. Dios para mí era un desconocido, a pesar de que ya lo había conocido en mi niñez y en mi pubertad. Eso lo lleva a ser uno muy duro también, ¿verdad? Este, Le falta sensibilidad porque uno se creía que era el más grande que existía. Sobre todo el neurocirujano tiene esa convicción de que dentro de todo el gremio médico es el que está en primer lugar. Es como un aposicionamiento de tu capacidad y tu habilidad
porque tienes a una persona en tus manos y tú puedes determinar si esa persona, bueno, no que vio que muera porque la muerte y la vida le pertenecen a Dios, pero sí el proceso de trabajar en él para poderlo ayudar a seguir adelante. Sí, claro, así es. Vea, por ejemplo, doctor, que un paciente, pastor, perdón, que un paciente, digamos, en muerte encefálica, como dice usted, Dios es el dueño de la vida y la muerte. Pues nosotros llegamos a desconectar a un paciente para decir, no, ya este paciente ya no tiene futuro, quitémosle todo el ventilador y todas las vías para que se muera. Es decir, a eso llegamos. Claro. ¿Verdad? Y eso sin ningún temor de nada, sin ningún remordimiento, sin nada por el estilo. ¿Verdad? Porque uno, como le digo, se creía el dueño de la vida y de la muerte. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese nivel donde Dios no era parte de tu vida? ¿Por cuántos años? Prácticamente 30 años. ¿Verdad? 30 años de nuestro 30 matrimonio. años de nuestro De matrimonio. matrimonio. 30 años de matrimonio, impresionante. Entonces, Anita, tú tenías a un hombre que salía en las mañanas, iba para el hospital, regresaba en las tardes. Un hombre donde no había instrucción de Dios en casa, no había consejo, simplemente su profesión era el todo. Simplemente, pastor, así era. Había mucho orgullo y mucha prepotencia profesional, pero no solo de parte de él, sino también de parte mía. Había una no creencia en Dios. En el caso mío, es una herencia familiar, es de crianza, donde Dios nunca estuvo, Dios no existía. Siempre nos lo decían, Dios no existe, Tus padres te decían Dios no existe. Dios no existe. Papá me decía, Dios no existe, hija, existe el bien y el mal, y uno escoge. ¿Había alguna estudios que tu papá realizaba o era una situación donde él lo sacó radicalmente? ¿No habían prácticas de asistir a algún lugar espiritual? Simplemente era una concentración de una creencia de tu papá. Eso era así, una creencia de él. Políticamente se mezcló en su juventud con grupos políticos muy afines a su pensamiento, ¿verdad? En su juventud y en su adultez joven, que probablemente ahí fue donde lo marcaron a él de esa forma y eso él no lo transmitía. Y dentro del proceso, porque, a ver, la forma del hombre y la mujer en cuanto a sus emociones, hay mucho cambio. Y te voy a poner en el plano de la mujer que está en la casa con sus hijos, con tantas circunstancias, beneficios buenos, un trabajo estable, remuneración financiera buena, pero problemas. ¿Cómo hacías si no tenías a quién acudir? ¿Qué era tu forma de desarrollar? Bueno, pastor, yo creo que eso tiene que ver mucho con personalidad, ¿verdad? Mi personalidad es una personalidad, es fuerte y simplemente yo veía la religiosidad y yo decía, si Dios existe, así no puede ser. Eso que yo veo de la religiosidad, así no debe ser Dios. Si existe, así no debe ser. Pero yo creo que no existe, decía en mi pasado. No existe, así no es. Y más bien sentía enojo y mucha molestia ¿Con quién? si me hablaban de Dios. Ajá. Con las personas que Sí, hablaban de Dios. si llegaban a mí y me hablaban de Dios, me molestaba muchísimo. No quería nada con Dios. Dios no existe, ¿por qué me hablan de Él? Simplemente ignoraba todo eso y daba la espalda. Y ponía más distancia entre Dios y yo. Y yo me considero una mujer fuerte, no necesito a Dios. Entonces, en mi vida. Tus hijos se formaron en ese ámbito. Desgraciadamente, sí. Porque tenemos poco de conocer al Señor. Tenemos 8 o 9 años de conocer al Señor. Y cuando conocimos al Señor, ya mis hijos estaban adultos. Adultos, sí, claro. Adultos. Ya tenían criterio.
ya tienen criterio. Y uno de sus hijos es neurocirujano. Sí. También. Sí, sí, pero Dios es fiel. Y Dios va a tratar con ellos, así como trató con nosotros también. Claro. No, nada más una anécdota pequeñita para que vea cómo era. Yo tengo una hermana que es cristiana durante hace muchos años. Y ella vive en Guapiles. Y cada vez que venía a casa a pasear, nos traía un disquito de música de adoración. Terminaba ella de irse cuando ese disquito iba para el basurero. Para la basura. No queríamos nada. Nada. Absolutamente nada. Los dos teníamos plena convicción de que Dios no existía. Plena convicción de eso. Impresionante escuchar esto. Y yo creo que esta puede ser la situación de tantas personas. Pero hoy creo que es bueno que pudiéramos analizar que a pesar de todo el criterio y el argumento que un hombre tiene, Dios no se limita para poder entrar en la vida de todas las personas, porque Él está deseando llegar al corazón de todo aquel que le necesite. Quiero que escuchemos la segunda parte de la entrevista de cómo Dios vino a la vida de este hogar. En este momento nos encontramos de camino a la ruina de Cartago. Vamos a ir a hacer una invasión evangelística. Nunca se ha hecho antes en Cartago y los jóvenes CAFI tomamos el reto, ya que tenemos una nueva casa en Cartago y queremos compartirla con toda la gente de allá. Vamos 100 jóvenes a conquistarlo en el nombre de Jesús. Vamos a estar trabajando con música, con movimiento, con niños y con muchas más cosas especiales para toda la gente de Cartago. Estas son algunas de las fotografías que tomamos en el lugar. Esperemos que les puedan gustar. Como escuchamos en esta entrevista, para muchas personas Dios también no está dentro de su casa, dentro de sus planes, dentro de sus propósitos, alejados totalmente. Algunos por su posición de estudios científicos, estilo de vida, otros porque esa es su norma, su estilo, su manera, otros porque definitivamente no quieren saber nada de Dios. Pero es algo interesante y está conmigo el pastor Manuel. Dios te bendiga, Manuel. Pastor, una bendición estar con todos ustedes y una vez más compartir pues esta experiencia en casa, ¿verdad? Y cómo el enemigo es tan estratégico y entra tan sutilmente. Y ahí es donde yo voy, pastor, la educación de los padres. Cómo los padres marcan la vida de sus hijos, sea para bien o sea para mal, sea para instrucción o sea para modelo. Lo importante es que marcan la vida de nosotros. A mí lo que me llama la atención es que cómo Dios le da al hombre la libertad en su libre albedrío de escoger. Y hay hombres que definitivamente dicen, bueno, Dios no tiene nada que ver conmigo. La Biblia enseña que Dios es el creador de todas las cosas. Enseña que Dios está involucrado en la vida indirecta o directamente. Aún así, muchas personas deciden no entender ni seguir a Dios. Sí, es que yo creo que se convierte como una barrera. Y más que cuando uno conoce al Señor, es dejar muchas cosas que uno no quiere dejar. Y esa es la gran excusa, llámele el ateísmo, llámele el nombre que usted quiera poner. En este caso es el ateísmo, que ha sido enseñado desde principios de los padres, marcan la vida de ellos, pero siempre hay una gran necesidad, que eso es lo lindo del Señor, que pone la necesidad en el hombre que lo empieza a buscar. Ahora, diría yo, ¿realmente tiene tanta fuerza el argumento del ateísmo donde de verdad Dios no va a estar con esa persona? Pastor, yo creo que hay un punto que yo le llamo el punto dolor. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2, que te he llevado estos 40 años por el desierto, hablando del pueblo de Israel. Y con 4 propósitos hace el Señor llevar al hombre al desierto, para humillarlo, para conocerlo, para saber lo que hay en su corazón y si ha obedecido los mandamientos. Yo creo que el ser humano, en la misericordia del Señor, lo acorrala a uno a tal punto que uno tiene que decir, ¿a dónde cojo? ¿Hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados? No, tienes que mirar hacia arriba y clamar. Como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Si tú existes, Dios, haz algo en mi vida. Ahí viene la respuesta del Señor. He visto muchas películas referentes al ateísmo de personas y al final del camino, ateísmo llega a ser un resentimiento
por alguna experiencia que un hombre tuvo, que Dios no le contestó, que Dios no actuó, que Dios no estuvo ahí, y lo transmitió a sus generaciones, y sus generaciones lo alimentaron y lo fortalecieron, porque yo conocí un hombre que me decía a mí, yo soy ateo, y yo le decía, ¿pero por qué eres ateo? Y dice, no sé, como en el caso de Anita decía, que ella enseñó a sus hijos, y decían, no sé, mi padre siempre nos enseñó eso y para mí Dios no cumple ningún propósito. Es decir, en ese hombre no hubo ningún resentimiento. Él heredó el resentimiento de su padre y él heredó las circunstancias de lo que él decidió. Y la Biblia dice que nosotros heredamos hasta la 4ª generación. Entonces, ateísmo puede ser un estilo de vida que yo fundamento, pero lo fundamento con base a algo que Dios no hizo en beneficio de algún hombre. Pero sabes, la palabra dice que Él está listo para poder recibir a toda aquella persona que clama a Él. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Porque sabes, en la vida de todo hombre y toda mujer llegará un momento donde se verá cara a cara con Jesús. Y creo que es uno de los momentos de los cuales vamos a tener que tomar una decisión. Y yo quiero que escuches la segunda parte de la entrevista, cómo Dios llegó a la vida de esta familia. Quisiera agradecerle de gran manera, puesto que inicialmente yo empezando aquí a rotar con usted fue el que me enseñó el amor y la pasión por la neurocirugía, que ahora después durante la residencia y más en esta rotación no solo me enseñó a quererla, sino que me enseñó cómo practicarla y cómo dirigirla a que fuera cada vez mejor. Y sin embargo lo que más le agradezco sobre todo a usted es que me enseñó a encontrar a Dios en esta práctica, demostrando que en vez de alejarnos nos acerca mucho más el ver cómo usted pone las cirugías en sus manos y permita que lo guíe, y eso es lo que realmente más me ha llegado y más me ha enseñado en esta rotación. Agradezco su manera como abren su corazón para expresar lo que ustedes antes eran, pero ahora yo quiero hablarle de lo que ustedes hoy son, porque hoy les conozco como una pareja que sirve al Señor, que ama a Jesús sobre todas las cosas, que su vida, a pesar de su tiempo tan ocupado en sus profesiones, ustedes son parte de un programa que ayuda a matrimonios a restablecerse. Doctor, ¿cómo llegó Cristo en su vida? Bueno, es muy interesante. A los 30 años de matrimonio, nuestro matrimonio llegó al precipicio. Ya estábamos viviendo lo que se llama un divorcio emocional. Habíamos ido a psicólogos, a consejeros. Y una pareja muy amiga de nosotros, muy amada, viendo la problemática que teníamos, nos habló del encuentro de matrimonios. Entonces tomamos la decisión de darle un chance más a la recuperación del matrimonio. Fuimos al encuentro de matrimonios y nos dimos cuenta en ese encuentro de matrimonios que nosotros todavía nos amábamos. Pero entonces tomamos la decisión, porque esto es de tomar uno una decisión. Porque a mí me pueden llevar a 500 encuentros de matrimonios que si yo no tomo la decisión del cambio, de nada sirve. Y nosotros tomamos la decisión de cambiar y de comenzar a conocer la palabra. Pero tenías un argumento científico que alimentaste durante 30 años. ¿Cómo lograste quitar ese argumento que todos los días te decía que tú tenías la vida en las manos, que eras un hombre capaz de poder hacer las cosas que tú querías y tu orgullo? ¿Qué pasó? Bueno, ahí es donde viene la mano poderosa de Dios. Recién salido yo del encuentro, le dije a mi amigo, ok, vamos a hacer un cambio, yo quiero comenzar a estudiar la palabra. Reunámonos por lo menos una vez por semana. Y ahí entra usted. Ahí entro yo. Ahí entra usted. Acuérdense que los primeros meses o 1 o 2 años fue una conversación entre usted y yo de lucha, pero usted con una sabiduría y una paciencia me fue encaminando y encaminando y encaminando hasta que yo realmente acepté al Señor y digo, sí, efectivamente todo lo que se mueve alrededor mío es obra del Señor. Y ahora más adelante le voy a contar cómo el Señor
me ayudó en lo que soy yo ahora, ¿verdad? Y Anita, esa bravura suya con Dios, con la gente, con la religión, con el sistema espiritual, Así es. era una barrera tan fuerte. Muy fuerte, pastor. Muy fuerte en mí. Pero después del encuentro de matrimonios, decidimos, bueno, solo nos falta Dios. ¿Será que tenemos que poner a Dios? ¿Será que tenemos que aprender a conocer a Dios? Y eso fue lo que hicimos. Empezamos a conocer al Señor por medio de su palabra. Y la palabra nos dice que está viva y que es eficaz. Y eso fue lo que pasó en nosotros, que penetró hasta lo más profundo de nuestra vida, hasta lo más profundo de nuestra alma. Y hubo una renovación de nuestra mente, porque la palabra tiene ese poder. Empezamos con la palabra y nos dimos cuenta que sí, que es cierto, que si yo me pongo de acuerdo con Dios, Él hace milagros. El poder del acuerdo, pastor. El poder del acuerdo. Y yo le decía, si tú existes, si tú de verdad existes, tienes que hacer el milagro en nuestras vidas. Pero una parte la hace el Señor y otra parte la hacemos nosotros. Al tomar la decisión, al dar el paso. A morir a uno mismo. A morir, porque la palabra lo que hizo fue la renovación de nuestra mente y nuestro hombre viejo quedó en el pasado. Yo me imagino a un Jesús estando fuera de la puerta de su casa y esperando que alguien le abriera la puerta de la casa, y pasaron años y años y ahí él estaba ahí fuera, pero un día ustedes abrieron esa puerta y Jesús entró. ¿Y hoy qué están haciendo, doctor? Cuénteme. Bueno, hoy yo me metí mucho en la lectura de la palabra. He leído mucho. Me gusta mucho leer la palabra y eso me ha enseñado mucho. Uno de mis libros preferidos es Efesios y luego Salmos. Me encantan. Proverbios. Tal fue así como fuimos cambiando, que yo en el hospital me di a la tarea de también a ver si yo podía cambiar mis compañeros médicos. Que fue una lucha bastante importante. Creo que hemos logrado gran parte de eso. Otra cosa importante es que yo comencé a orar antes de empezar una cirugía. Primero lo hacía calladito porque me daba cierto grado de vergüenza. Y un día el Señor me dijo, ¿pero cómo? Usted tiene que decirlo fuerte. Y hoy en día, cada vez que empiezo yo una cirugía, todo el mundo se queda callado porque saben que yo voy a hacer una oración que me acompañe para que salga bien el pacientito. Oiga, y desde que yo empecé con esto, prácticamente no he tenido complicación. Qué tremendo. Sabes, me fascina escuchar eso. Y cómo Dios siempre está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré, estaré con él y cenaré con él, y él conmigo. Dios puede estar en la puerta de tu casa, allá afuera, esperándote. Y lo único que está esperando es lo que esta hermosa parejita hizo. Invitar a Jesús para que venga a su vida. Cada día me doy cuenta que el ateísmo es un argumento interno del hombre. Porque ningún hombre creado puede negar a su creador. Y ese creador viene para hacer cambios porque sabe dónde está el daño de lo que él creó. Y sabes, yo no sé cuál es la situación tuya en la que hoy tú estás atravesando, pero yo te invito para que en este momento tú puedas abrirle la puerta a Jesús y ese argumento quede a un lado. Y sabes, puedo dar testimonio de cómo Jesús ha cambiado la vida de este hogar y como hoy nadie se puede imaginar 9 años atrás que la familia Salazar pudiera en algún momento estar en una iglesia sirviendo a Jesús. Oiga, eso era imposible para alguien. Para las hermanas del doctor era imposible. Pero sabe, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y yo quiero que en este momento tú puedas hacer esa oración y recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y que puedas dejar tu argumento atrás por cualquier circunstancia en tu pasado. Pero en que tu presente Jesús viene para transformar.
Ora conmigo de esta forma. Dile: Jesús, hoy yo vengo a abrirte la puerta de mi casa y de mi corazón. Te invito para que vengas a mi vida. Hay cosas que no entiendo de ti. Hay cosas que no comprendo. Pero Jesús, ven a mi vida. Cámbiame, transfórmame, límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te invito para que seas el Señor en mí y en mi familia. Y te doy gracias. Amén. Si has hecho esta oración, te animo que desde ya marques el 22-833-1000, 22-833-1000 es el número de nuestras oficinas. Y óyeme, nosotros te daremos toda la orientación necesaria para que tú empieces a dar esos primeros pasos, la orientación para que puedas compartir con nosotros en un momento especial. Te invito para que estés en nuestra casa espiritual. Estamos en Sabanilla, San Pedro de Montes de Oca, del Parque Sabanilla, 150 metros al norte del Parque Sabanilla, o bien estamos en Cartago, en el Molino de Cartago, en el antiguo restaurante Ánfora. ¿Sabes por qué? Porque hoy Dios viene para hacer cosas grandes y cosas poderosas para tu vida. Te animo para que sigas creyendo y avanzando, porque si Dios hizo un cambio en este hogar, Él hará un cambio en tu vida. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo programa. Te invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.cafisr.com. En él podrás conocer a fondo nuestro ministerio, informarte de nuestras actividades, recibir diferentes consejos, hacer llegar tus peticiones de oración o bien seguirnos por Facebook. Además podrás edificarte escuchando nuestro mensaje las 24 horas al día, enseñanzas que hablarán directo a tu corazón. Te esperamos en www.cafisr.com. Iglesia Cafi, porque el anhelo de Dios es tu familia.